Bien, hermanos, buenos días, Señor les bendiga. Vamos a pasar a las clases, pasen todos hasta sexto nada más. Los jóvenes se quedan aquí para la clase que vamos a tener. Como ustedes pueden ver, hermanos, ahí la pantalla es con relación a la vestimenta. Son los temas que se han estado tratando de la semana pasada. Esta es la segunda clase que se va a dar con relación a la vestimenta. Son, hermanos, temas que son muy necesarios dentro de la iglesia, porque a veces pensamos que nos podemos vestir como sea y no pasa nada. Les comento algo que por ahí vi en el Facebook una vez que estaba viendo esa página. Aparecen unos hermanos y se toman una foto, y aparece la foto de ellos ahí. Eran tres hermanos y los tres traían camisas con colores muy llamativos. Uno de ellos traía una camisa rosa y otro de ellos una camisa de ese tipo de colores. Entonces, pues el Facebook, ustedes saben que es algo que es público, que todo el mundo lo ve. Y le comenta a una persona por ahí, una persona que no era cristiana seguramente, le dice, y pone un comentario así muy ofensivo y les pone, ¿a poco hay hermanos gays en la iglesia? Eso es porque a veces el mundo los ve como ellos piensan que son, ¿verdad? Entonces es importante la vestimenta dentro de la iglesia del Señor. Y comentaba el hermano que si bien en su clase pasada, que si bien el hábito no hace el monje, es verdad, no porque alguien se vista de algo va a hacer esa cosa, sino que debe haber una cordura en nuestra manera de vestir. Dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 28 y versículo 36, si alguien lo puede leer, hermanos. Acuérdense que es clase, puede levantar la mano, puede interrumpir para preguntar algo. Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Ajá. Ese texto no lo tiene que ver con la vestimenta sacerdotal, ¿sí? En el antiguo pacto, en la ley mosaica, eso es lo que tiene que ver. Les voy a contar una narración, hermanos, que también me encontré por ahí en el internet y que tiene que ver o tiene relación con esto, con la santidad, no solamente por fuera, no solamente por dentro, sino también por fuera. Dice esta pequeña narración, dice que una vez un pastor predicaba sobre la santidad precisamente por dentro y por fuera, ¿sí? Y un hermano que no estaba muy de acuerdo cuando estaba predicando lo interrumpe y le pregunta al pastor, le dice, cuando tú te vas a comer un plátano, ¿qué es lo que te comes? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Obviamente el pastor le dice, pues lo de adentro, ¿verdad? Que es lo que se come. Y luego este hermano le responde, dice, bueno, pues así Dios viene a buscar lo que está dentro de nosotros y no lo de afuera, es decir, nuestro interior. Y este pastor se queda pensando un momento para responderle y le hace una pregunta a él, dice, ¿tú cuando vas a comprar plátanos, en qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? Entonces este hombre obviamente le responde, bueno, en lo de afuera, ¿verdad? Porque si vas a comprar un plato vas a ver que está maduro. El pastor le responde, dice, bueno, así Dios, ¿sí? Así Dios. De esta manera, por lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que todo vuestro ser debe ser guardado irreprensible en santidad, ¿sí? Todo vuestro cuerpo, pero todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y algo similar lo dice Romanos 12:1. El mismo Pablo, pero ahora escribiendo los Romanos 12:1, le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Entonces, hermanos, debe de haber coherencia en lo que somos. Debemos de tener santidad tanto por fuera como por dentro, ¿verdad? Un plátano no puede estar maduro por dentro y verde por fuera, o viceversa. No puede estar verde por fuera y maduro por dentro. El plátano es maduro por fuera y por dentro, o es verde por dentro y por fuera. Entonces debe haber congruencia en nuestra forma de ser como cristianos. Y la primera cosa, hermanos, que nosotros debemos de ver cuando hablamos de la vestimenta es lo siguiente: ¿a Dios le importa la vestimenta? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer, hermanos. Si a Dios realmente le importa la vestimenta, o si realmente le importa la forma en que nosotros debemos de vestir. Y como en todas las cosas, hermanos, referentes a nuestro Dios, la respuesta la encontramos en su palabra, en la Biblia. Y lo que vemos primeramente es lo que dice Génesis 3:21. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No solamente le importa, hermano, sino que Él fue de alguna manera el que creó la vestidura, con los vestidos. Estoy hablando desde el principio de los tiempos. Génesis no solamente es el principio de la creación, no solamente es el principio del pecado, no solamente es el principio de muchas cosas, sino que si nos remontamos desde esta era, desde esta época, vamos a ver que la vestimenta ya figuraba en estos tiempos. Aunque Adán, hermanos, ahí mismo, en Génesis 3:7, ya se habían hecho ellos una especie de vestiduras con hojas de higueras cuando ellos pecaron y se vieron desnudos. Obviamente esto no era bueno ni agradable ante los ojos de Dios, porque si esto hubiera sido así, Dios no les hubiera hecho otra vestimenta, no hubiera fabricado Dios una vestimenta para ellos, ¿sí? Entonces descubrimos entonces, hermanos, que la primera realidad, la primera cosa que vemos dentro del tema de las vestimentas o los propósitos que tiene el vestido es de cubrir el cuerpo. Entonces eso debemos de tenerlo bien claro en nuestra mente. Primeramente debemos de ver que nosotros debemos de cubrir nuestra desnudez, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante, hermanos, en cómo se fue vestido. De esto estuvo hablando un poco el hermano Horacio en la clase pasada. El versículo 25 del capítulo 2, hermanos, del libro de Génesis, dice que ambos estaban desnudos, es decir, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Recordemos, hermanos, que Dios, cuando creó al hombre, lo creó conforme a su imagen y a su semejanza. Esto es no una imagen física, sino una imagen espiritual, porque Dios simple y sencillamente es espíritu. Por ejemplo, cuando Cristo resucita, al final del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 39, Jesús se les aparece a sus discípulos y al verle, Él les dice, verme, yo soy carne y hueso. Dice, un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces, la imagen con que Dios creó al ser humano es una imagen espiritual, es concerniente a lo bueno, como todo lo que había creado Dios en un principio. Por lo tanto, hermanos, no existía el pecado en ese tiempo, no había nada de qué avergonzarse. Lo que nos da la idea, hermanos, la razón de que estaban desnudos y no se avergonzaban era el síntoma o era la condición que ellos tenían de inocencia, ¿verdad? Dice el capítulo 2 y versículo 25, dice, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban, ¿verdad? La versión de la Biblia del lenguaje sencillo dice, tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentía vergüenza de andar así, ¿sí? ¿Por qué motivo, por qué razón? Por lo que acabamos de ver, por el simple hecho de la inocencia, del estado de inocencia en que se encontraban. Ahí la palabra avergonzar es esa palabra hebrea que está ahí escrita, que significa simple y sencillamente que ellos no tenían confusión de andar así desnudos, que ellos no sentían deshonra en andar así,
que no tenían nada malo en ellos, ni tampoco, también quiere decir esta palabra, ruborizar, es decir, no se ruborizaban. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno siente vergüenza, luego se le pone a uno la cara bien roja, porque se le sube la sangre a la cara y se pone uno bien rojo de vergüenza. En el caso de ellos, no era así. Comentaba el hermano en su clase pasada que es como un bebé, que es lo que asociamos inmediatamente con la inocencia, ¿sí? La inocencia de un bebé, de un niño pequeño. Mi esposa a veces cuando vaya a Saulito, lo agarra y lo vaya ahí en el lavabo del baño, o a veces hasta en el fregadero de la cocina. En esos días de mucho calor lo bañan, y a veces lo sueltan y el niño anda corriendo por la casa desnudo y no siente nada de vergüenza, no siente nada de pena por ese estado de inocencia que tenía. Entonces esa es la idea, hermanos, que por qué está en ese versículo 25, dice: y estaban desnudos ambos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto todavía, hermanos, antes de que cayeran en pecado. Dice, si vemos este pasaje, hermanos, Génesis 3, 4 al 11, si alguien me puede ayudar a leerlo, hermanos, por favor. Génesis 3, 4 al 11, si lo puede ver de ahí o en su Biblia, como guste. Ahí estamos viendo el tema de cuando ellos cayeron en pecados, que fueron tentados por la serpiente, caen, después se encuentran con Dios. Dios les hace muchas preguntas, obviamente preguntas que él ya sabía, son preguntas retóricas, podríamos decir, y les dice, ¿dónde estás tú? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ellos sabían que habían comido del árbol, sino entonces, como dice la Escritura, sus ojos fueron abiertos. En ese instante, hermanos, cuando ellos comieron de ese fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. El estado, y ellos habían perdido ese estado de inocencia, la serpiente las engañó y dice que sus ojos fueron abiertos. Y entonces, dice el versículo 7, conocieron que estaban desnudos. ¿Cuándo? Cuando pecaron, fue cuando sintieron vergüenza. La expresión, hermanos, sus ojos fueron abiertos, significa que su pensamiento fue abierto, que su comprensión fue abierta. La Biblia del lenguaje sencillo, en esa misma cita, dice, en ese mismo instante, cuando pecaron, dice, se dieron cuenta de lo que había hecho, es decir, que habían caído en pecado. Y la palabra conocieron, que es esa palabra hebrea que está ahí escrita, hermanos, dice, significa tener conocimiento, tener el conocimiento de algo, discernir o entender. Es decir, ellos, hermanos, no solamente conocieron el bien, sino en ese instante conocieron el bien y el mal. Por consiguiente, termina el versículo 7 diciendo que cosieron hojas y se hicieron delantales. Y así, hermanos, fue como el hombre intercambió su inocencia por el conocimiento vergonzoso de estar desnudo, es decir, por el pecado. En pocas palabras, el pecado, hermanos, nos causa vergüenza en nuestra vida, ¿verdad? Y ese, de alguna manera, es el motivo de la vestimenta. Dice el versículo 21, que habíamos visto anteriormente, el versículo 21, dice que después de que Dios castigó a todos, si usted sigue la lectura, dicta juicio contra la serpiente, contra la mujer y contra el hombre, dice que Dios les hizo unas túnicas. Fue entonces cuando Dios les hizo unas túnicas hechas de pieles de animales
que realmente tuvieron que morir por causa del pecado del hombre. Esa palabra, hermanos, esa palabra hizo, que aparece en el versículo 21, dice: entonces Jehová hizo. No es tanto las palabras que utiliza para crear como en el principio, sino que realmente viene de ese griego, de esa palabra griega que es asa, que tiene un sentido de tejer, tiene un sentido de fabricar. Es decir, que esos animales tuvieron que morir para que Dios hiciera esas túnicas de pieles. Es decir, no es que Dios las creó como creó las cosas de la nada, sino que realmente tuvieron que morir esos animales para poder Dios fabricar esas túnicas al hombre. También, hermanos, vemos la misericordia de Dios al cubrirlos, al vestirlos, pues ya no estarían más en ese paraíso donde tenían todo y estaban dentro de la presencia de Dios, sino que fueron, si ustedes recuerdan, fueron lanzados de ese lugar, expuestos ahora sí que a la intemperie, al clima y a las consecuencias de su pecado. Entonces ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Dice que vistió. Esa palabra vistió, hermanos, es ese griego que significa cubrir. Nuevamente vemos que el propósito del vestido, el propósito de la ropa, según nuestro Dios, es cubrir el cuerpo. ¿Sí? Es cubrir el cuerpo. No es tanto revelarlo, sino cubrirlo. Y dice que les hizo una túnica. Una túnica realmente es como la que está ahí en la pantalla. Esa túnica normalmente es así, con mangas largas y llegaba hasta los tobillos. Esa túnica del dibujo, hermanos, es una túnica de tela. No es como la que supuestamente Dios les hizo de piel. Lo que pasa es que no encontré ningún dibujo o ninguna foto que se asimilara. Las fotos que había, hermanos, que según encontré ahí por la red, que según correspondían a la túnica que Dios les hizo, eran como la de los cavernícolas. ¿Se han visto los cavernícolas de las películas? Que traen las de pieles y traen así, nada más y hasta antes de las rodillas. Pero obviamente Dios no iba a hacer algo así. Después de haber creado todas las cosas maravillosas que hizo, el sol, la luna, los peces, todas las cosas que aún vemos a nuestro alrededor, es imposible pensar que Dios les haya hecho una túnica de esa manera. Entonces lo más adecuado que encontré para la foto es esa. Entonces ese tipo de vestiduras, hermanos, es la que Dios creó para el hombre cuando ellos pecaron. Ahora bien, respondiendo a esta pregunta, hermanos, si Dios le importa la vestimenta, si seguimos, eso pasó, podríamos decirlo, lo de Adán y Eva dentro de la era patriarcal, ¿sí? Recuerda que la Biblia la dividimos en tres grandes eras para empezar: la patriarcal, mosaica y la era cristiana, que es la era que vivimos. Ahora, hay una cosa aquí, a veces nos excusamos diciendo que Dios no mira el interior, perdón, el exterior, sino lo que Dios busca, como veíamos en la narración en un principio, es el interior de uno. Y a veces hasta citamos Primera de Samuel 16:7, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Samuel 16:7? Bueno, dice por ahí una frase que Jehová mira el corazón del hombre, no lo exterior. Pero ese es un texto mal aplicado, porque realmente ese pasaje alude cuando Samuel va a ungir a David, va a buscar a David para ungirlo, y llegan sus hermanos y los ve más fuertes, más grandes, como guerreros, y David era un pastor de ovejas muy pequeño. A eso se refiere, realmente no está hablando de la vestidura, pero muchos luego se defienden con ese texto diciendo: es que Jehová lo que realmente mira es el corazón del hombre, no lo exterior. Pero realmente no es así, aquí lo estamos viendo. La vestimenta de los sacerdotes levíticos, hermano. Eso es muy interesante. Si alguien puede leer, por ejemplo, Éxodo 29, 20 y 21. Matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón,
sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Está hablando Dios, ¿no? Y está hablando de la consagración de los sacerdotes levíticos. Ahora estamos en la era mosaica, ¿sí? Y eso le está diciendo. Y si ustedes pusieron atención al texto, dice que cuando ellos iban a ser ungidos, también sus vestiduras iban a ser ungidas. Sus vestiduras también, de alguna manera, iban a ser santas, iban a ser ungidas también. Entonces, es importante para Dios que en la adoración los sacerdotes estuvieran de esa manera. Por ejemplo, también, con estos versículos, hermanos, vemos cada vez que a Dios le importa las vestiduras. Este es, hermanos, la foto o el dibujo, no sé cómo llamarle, de una vestidura, lo más parecido que encontré a una vestidura sacerdotal. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 28, capítulo atrás, del 1 en adelante. Y si ustedes fijan, así vestía el sumo sacerdote en aquel tiempo, ¿sí? De hecho, desde la cabeza hasta los pies. Eso era lo que era un sacerdote. Y no era porque él quisiera andar así, sino porque Dios se lo ordenó, Dios se lo mandó. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 28 dice que las vestiduras deberían de ser algo sagrado, ¿sí? 28.2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. La Biblia en lenguaje sencillo, hermano, dice que eso sería un traje especial para adorar a nuestro Dios. Sagrada, hermanos, una vestidura sagrada quiere decir que es una vestidura dedicada a Dios, que debe ser en santidad, que es algo santísimo, es lo que quiere decir sagrada. Y con estas características, hermanos, debemos de tener la ropa, por supuesto, que la porta, es algo especial para Dios. Honra, hermanos, que quiere decir que es glorificar a Dios, es honrar a Dios, es decir, cuando vestimos con esta vestidura. Cuando estamos bien vestidos, hermanos, lo que estamos haciendo es glorificar y honrar a nuestro Dios. Versículo 3, hermanos, de este capítulo 28 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle. Es decir, lo que leíamos en el capítulo 29, lo que leyó el hermano Horacio en un principio, no era algo opcional, no era algo que si querían, podían estar vestidos o no, sino tenían ellos que estar así para poder ser consagrados, ¿sí? La descripción de las vestiduras, pues ahí la tenemos. Esa era como debiera vestir el sacerdote en aquellos tiempos. Ahora bien, hermanos, era necesario, como decía, no era algo opcional. Si vemos el versículo 41 de este capítulo 28, dice: y con ellos vestirán a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás, para que sean mis sacerdotes. Dice versículo 42: y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde los lomos hasta los muslos. Esa era la ropa interior, hermanos. Esos eran los calzoncillos que usaban en aquel tiempo. ¿Dónde está el lomo? Es más o menos por esta parte de aquí hasta los muslos, es decir, desde aquí hasta acá. Así eran los calzoncillos en aquel tiempo. Entonces, para que se fijen, versículo 42, y luego dice el versículo 42: y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Nuevamente vemos ahí lo que hablábamos en el principio de Génesis, que es uno de los principios que tiene la vestidura. Versículo 43 dice: y estará sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir a Dios, ¿sí? Y dice en el santuario para que no lleven pecado, ¿sí?
El no estar así en el tabernáculo, el no estar vestidos de esta manera para servir a Dios, claramente lo dice Éxodo, que en aquel tiempo era pecado para sus sacerdotes, dicen, y mueran. ¿Sí? Podían morir por el simple hecho de no estar bien vestidos. Aquí lo está diciendo Éxodo 28:43, dice, y estatuto perpetuo para él y para su descendencia. Entonces, hermanos, nuevamente la pregunta para nosotros, ahora que somos sacerdotes de este nuevo pacto, ¿sí? Ahora nosotros, según lo que dice, por ejemplo, primera de Pedro 1:18, es que nosotros fuimos de alguna manera ungidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya no la sangre de un cordero, como lo fue con Aarón, como lo fue con los hijos de Aarón, por los levitas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y de alguna manera también, hermanos, fuimos ungidos con el Espíritu Santo, si podríamos decir de alguna manera. Por 1 Corintios 6:19-20 es lo que dice. Acompáñenme a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19-20. Si alguien lo puede leer, hermanos. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Y fuimos ungidos también, hermanos, como sacerdotes para nuestro Dios, con la sangre preciosa de nuestro Cristo. Ahora pregúntense ustedes, hermanos, si fue importante en el tiempo antiguo que los sacerdotes lo hicieran de esta manera. ¿Será importante para nosotros en este tiempo también? La pregunta sería esa, porque como dice primera de Pedro 2:9, dice, mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Hablando del cristiano. Y en el 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el tiempo antiguo, aquellos antiguos sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, pero ahora nosotros somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios espirituales. Porque es por eso, hermanos, que es importante la vestimenta para el cristiano. Hoy en día, hermanos, ¿qué ropa debe de usar el cristiano? Esa es la pregunta. ¿Cómo deben vestir hoy en día los cristianos? En el tiempo antiguo, hermanos, como lo acabamos de ver, como nación, Dios les dio específicamente cómo debían de vestir, ¿sí? Es decir, qué ropa debían llevar, cómo la debían llevar y hasta qué colores debían de tener en sus vestiduras los sacerdotes. Eso fue algo muy específico y eso fue algo como nación. Pero hoy en día, hermanos, en esta era cristiana, la adoración ya no pasó a ser mundial, ya no solamente nacional, involucrándose muchas culturas, no solamente la judía, involucrándose muchas culturas y muchas formas de vestir. Entonces Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, ya no nos da, o ya no nos dice qué ropa debemos de usar, sino simple y sencillamente nos dice la actitud, los mandamientos que nosotros debemos tener cuando vestimos, por el simple hecho de que ya no es nacional la moda y que esto iba a cambiar mucho y seguramente seguirá cambiando. Pero lo que no va a cambiar nunca, hermanos, y hasta que venga Cristo, que es cuando se cumple esta era, son sus mandamientos. Entonces ya no nos da mandamientos, qué ropa o qué tipo de ropa debemos usar, sino ahora nos da mandamientos para la actitud que nosotros debemos de tener, hermanos, cuando vestimos, recordando siempre que la santidad debe ser en todo nuestro ser. Los mandamientos de Dios, hermanos, los encontramos en 1 Timoteo 2:9-10.
Ahora vaya conmigo, hermanos, a la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Si alguien lo tiene, hermanos, si me puede ayudar a leerlo. Asimismo que las mujeres se atreven de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados sustentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que profesen piedad. Gracias, hermano. Aquí Pablo, hermanos, después de que exhorta a los varones, o que le dice a Timoteo, para exhortar a los varones en cuanto a la oración por todos, versículos atrás, y la actitud que ellos deberían de tomar al orar, es decir, en santidad, sin ira ni pleitos, como dice ahí, les dice a las mujeres tomando esto como mandamiento de Dios. Aquí hay algo muy, muy especial, porque realmente se dirige directamente a las mujeres. Lo que pasaba, hermanos, en esa iglesia, me parece que era de la de Éfeso, donde Timoteo recibió esta carta, es que las mujeres estaban teniendo un problema. Es decir, se estaban vistiendo ya no para servir a Dios, sino para llamar la atención. ¿Sí? Ese es el punto, y eso es lo que debemos implantar en nuestra mente. Porque si agarramos esto de la catabla, no podíamos usar oro, no podíamos usar perlas, no podíamos usar vestidos costosos, sino que la intención, vuelvo a explicar nuevamente, que las mujeres tenían en ese tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, era el de llamar la atención, y habían perdido el propósito verdadero cuando iban a adorar a Dios, ¿sí? Que era lo espiritual, es decir, se habían desviado, se vestían así para llamar la atención. Algo similar con lo que pasó en 1 Corintios 11, 21 al 22 en cuanto a la cena del Señor. Si ustedes recuerdan ese pasaje que es muy citado cuando participamos de la mesa del Señor, Pablo, ahora escribiendo a los corintios, lo recrimina, porque decía, unos se adelantan a comer y otros que no tienen nada, son avergonzados por sus hermanos. Así pasaba, le habían perdido el propósito a la mesa del Señor. Es decir, había hermanos que tenían dinero y llevaban mucha comida para participar de la mesa del Señor y se olvidaban de lo que realmente es la mesa del Señor. Y había otros hermanos que no tenían nada que comer y se avergonzaban por eso. ¿Sí? Entonces se había perdido la comunión realmente entre los hermanos y entre el mismo Cristo, que es lo que es la mesa del Señor. Algo similar estaba pasando aquí en esta iglesia. Dice, asimismo, empieza diciendo el texto, hermanos, en 1 Timoteo 2:9. Asimismo, hermanos, es la misma actitud que debían de tener las mujeres de santidad al vestir. ¿Sí? Las mujeres, más específicamente las casadas, las esposas, que es la palabra griega que se utiliza ahí, dice, debían de ataviarse, es decir, un arreglo ordenado. ¿Sí? Es algo ordenado que ellos debían de tener, primeramente con decoro. Aquí es donde vienen los mandamientos específicos para nosotros, ahora sí, para nosotros, de cómo debemos de vestir. Y esto lo debemos de entender, hermanos, porque esto lo debemos de aplicar cuando nosotros vestimos. Muchos, lo primero que salta en la discusión y lo primero que salta así como debate, hermanos, es que si la mujer debe traer pantalón o no debe traer pantalón en la iglesia. Eso es lo primero que le salta, ¿sí? Entonces, por eso les digo que debemos de aprendernos estos mandamientos, que son muy sencillos, y aplicarlos cuando nosotros los vestimos. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver más detalladamente. Pero eso les va a contestar a la pregunta si deben traer pantalón o no deben traer pantalón. Como decíamos, la Biblia no especifica hoy en día, y no dice no debes traer pantalón. Pero si ese pantalón contradice esos mandamientos, el decoro, el pudor, entonces está mal. ¿Sí? Está mal. Porque estamos faltando a esos mandamientos de Dios. ¿Sí? Entra mucha polémica eso. Y si usted encuentra un pantalón con estas características,
póngaselo. Y si en su trabajo le obligan o es necesario que usted traiga pantalón, úselo bajo estas normas, estos mandamientos de Dios, ¿sí? Porque son de Dios, no son ni del hermano Ezequiel, ni del hermano Pío, ni del hermano Horacio, sino son mandamientos de Dios. Entonces, el traer pantalón en la iglesia es, creo yo que no es correcto, a mi forma de pensar, por lo que vamos a ver enseguida. Primeramente, el decoro, esos son los mandamientos, ¿sí? Decoro es algo ordenado, no es algo desordenado. Y luego viene otra palabra que es pudor, ¿sí? Esta palabra pudor, hermanos, viene del griego. Esta palabra es muy interesante porque realmente significa cohibición hacia los hombres. Para las mujeres, ser cohibido en cuanto a los hombres, es decir, sin nada puesto que avergüence a las mujeres en este caso. Cohibir, hermanos, es reprimir, es refrenar, es contener. Cohibir, hermanos, quien es cohibido es alguien moderado, en este caso, en cuanto a su vestir. Cohibido o el pudor es sentir vergüenza si andamos desnudos, como Adán y Eva. También, hermanos, está la palabra modestia, ¿sí? Cordura de mente, dominio propio, y esta es de una base que es sobrio, que es prudente en nuestro vestir. Cordura, hermanos, es asociado a una mente sana. Ser cuerdo es tener una mente sana, ¿sí? Es la capacidad de pensar, hermanos, y de obrar con buen juicio. Eso es lo que significa prudencia, con reflexión, sensatez y responsabilidad. Así debe ser nuestra mente, hermanos, cuerda cuando nos vestimos. ¿Okay? Entonces, estos son los mandamientos que tenemos de Dios para el cristiano hoy en día, ¿sí? Y como les decía, si dentro del pantalón, en vez de cubrirnos el cuerpo, lo revela más, si está muy apretado, en vez de cubrirlo, lo va a revelar. Si va a causar pudor, si no tiene pudor y todo eso, pues está mal, ¿sí? ¿Preguntas, comentarios acerca de eso, hermanos? Hermano mío. Bueno, cuando nos ha tocado hablar con personas que pertenecen a grupos religiosos donde su forma de practicar como ellos ponen énfasis en la vestimenta, no en el aspecto doctrinal. Entonces, ellos se han ido a un extremo en el sentido de vestir o tomar como sinónimo de santidad el vestir hasta el suelo. Entonces, a ellos les es tropiezo muy grande que al ver en la iglesia del Señor personas mal vestidas, es decir, hablando del pantalón, es un golpe muy duro para ellos, porque su mirada la tiene puesta en la vestimenta. En una ocasión estábamos en un convivio allá en el campo, en un río, y había visitas en esa ocasión de Estados Unidos, y si aquí hay, hermanos, liberalidad, pues allá está peor. Entonces, pues fue el asombro de todos que aquellas jovencitas salieron vestidas con casi nada de ropa, y pues fue una sorpresa porque ahí fue que se vistieron, ¿verdad? Por supuesto. Entonces andaba un grupo religioso ahí al lado de donde estábamos nosotros, y de pronto entraron en controversia los hermanos de la Iglesia de Cristo con este grupo, y ellos sacaron a reducir lo que podían hacer de ese rato, la vestimenta, y señalando a las hermanitas que estaban allí con su poca ropa. Ellos, los hombres, traían playeras de cuello de tortuga y las mangas hasta acá, y pantalones, todos un pantalón normal en el agua. Las mujeres, pues peor, habría que andaban con sus manos largas en el agua. Entonces,
esto del pantalón en las hermanas, un pantalón apretado causa tropiezo para sembrar el evangelio. También es un mal ejemplo para las jovencitas que están viniendo o que están llegando a la juventud, porque la jovencita crece con esa idea de vestirse en esa forma, y entonces cuando le llegue el turno a estas jovencitas, muy capaz que ellas van a exagerar un poquito más su forma de vestir en ese aspecto. Entonces sería muy provechoso, muy conveniente que nuestras hermanas tomaran cartas en el asunto y que vistieran como se acaba de enseñar ahorita. No importa la cultura, no importa dónde te encuentres, los estándares para vestir ya están ahí señalados, que debe de ser con pudor y con modestia. Y en ese sentido es que todo el mundo se debe de vestir en todos los lugares, tanto hombres como mujeres. Así es, hermano. Y el problema no es el pantalón, sino es la forma que se usa. Hay pantalones, en este caso para las mujeres, que son de vestir. O sea, no estamos prohibiendo el pantalón. Lo que estamos diciendo es que si usted va a usar pantalón, o si lo obligan a usar pantalón en su trabajo, o quieren dar usted el pantalón, tiene que ser bajo estos mandamientos, con decoro, con pudor y con modestia. Es por eso que decíamos, no llegar a los extremos como dice el hermano Pío, como por ejemplo la luz del mundo, esas mujeres traen la falda hasta los talones, y por ejemplo los sacerdotes católicos siguen vistiendo casi como vestían los sacerdotes levíticos. Entonces eso no es correcto, y la infinita sabiduría de Dios sabía que eso iba a cambiar. La oración ya no va a ser solamente del pueblo judío como nación, sino mundial. Entonces, por eso nos da estos mandamientos que son muy sencillos y fáciles de llevar. El problema no es eso, el problema somos nosotros. El problema está en nuestro interior, en nuestra mente, que queremos vestir como viste el mundo, porque de ahí es donde tomamos nosotros las modas. Hermanos, tristemente, hermano, ahorita el problema de ese tipo de pantalones ya no es exclusivo de mujeres, hermano. Ahorita tristemente se ve que los hombres también utilizan pantalones muy ajustados al cuerpo, que pues no debería de ser y no es prudente utilizarlo. Entonces, más que nada, como usted decía, no es tanto el pantalón, sino la forma en la que se usa y cómo se resalta tu cuerpo, por así decirlo. Puede ser lo mismo con una falda, puede ser lo mismo con una blusa, puede ser lo mismo con un vestido, y en el caso de los hombres con una playera, con una camisa, con el mismo pantalón que ahorita tristemente vemos a jóvenes que ya traen los pantalones pegados al cuerpo. Entonces todo eso es el cuidado que nosotros debemos de tener. Es cierto que se utiliza mucho y se ve en las mujeres esto, pero en la actualidad, hermano, ahorita ya vemos en la iglesia a muchachos que también visten de esa manera. Sí, inclusive ya a veces hasta los hombres cuidan más su apariencia que las mujeres, ¿no? Se van a grabar el show y no sé qué se hacen. Se hacen un montón de cosas y parece ya que sobrepasaron a las mujeres en ese sentido. Lo que mencionaba en un principio, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y da esos mandamientos para las mujeres, es porque el problema lo tenían las mujeres en ese tiempo, por eso es específico. Pero los mandamientos son para todos los cristianos, vuelvo a repetir, tanto hombres como mujeres. Y dentro de la iglesia, vuelvo a insistir sobre las mujeres, porque a veces dan clases a los niños. Y es el ejemplo, como decía nuestro hermano Pío, que debemos de cuidar, ¿sí? Dentro de la iglesia. Acuérdense la solemnidad con que los sacerdotes levíticos servían a Dios, y como vimos como decía Pedro, ahora nosotros somos sacerdotes también para ofrecer sacrificios espirituales y también al servicio de nuestro Dios. Entonces, hermanos, continuamos con lo que dice el versículo 9 de 1 Timoteo. Continúa diciendo, el versículo 9, en su segunda parte podríamos decir, dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que no debemos de traer anillos y cosas de esas, ¿sí?
no es la provisión, sino el punto principal era que estaban llamando a las mujeres la atención. ¿Sí? Ese era lo que, el sentimiento que ellos tenían. No es una restricción. El peinado ostentoso, hermanos, viene de esa palabra que viene de trenza, que es un peinado muy elaborado, algo así como estaba anteriormente. Eso era algo muy elaborado para aquellas fechas, para aquellos tiempos. Hoy en día, hermanos, se me vino a la mente ese tipo de peinados que hoy se utilizan. ¿Sí? Hoy en día muchos andan así, con esos colores. Díganme si es llamativo eso o no es llamativo. Díganme ustedes. Para mí es llamativo. Déjenme les cuento algo. Ahorita fuimos a la reunión nacional de jóvenes allá en Tampico. No sé si alguno de los hermanos que fueron, hermano Horacio, de los jóvenes que fueron, andaba una jovencita con los pelos, con el cabello pintado de verde. Con el cabello pintado de verde. Un verde bandera, no un verde bandera. No sé si alguien la vio por ahí, de los jóvenes. Y ahí en la nacional, hermanos, dieron camisetas. Nos dieron camisetas, y esas camisetas eran de colores, de distintos colores. Y a esta jovencita le dieron un color amarillo. Entonces, pues parecía un cotorro, de veras. Y realmente, por el color y por el color de su pelo, lo primero que haces es esto que está hablando la palabra de Dios, te llama la atención. Entonces, creo yo que a eso se refiere el apóstol Pablo cuando está escribiendo eso. Entonces se miraba muy rara la jovencita, con esos colores. Ustedes saben que el cerebro luego asocia las cosas, ¿verdad? Eso es lo primero que a mí se me vino a la mente, fue eso. Entonces, en cuanto al peinado, también tiene algo o mucho que ver dentro del cristiano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Okay. Continúa el texto, hermanos, en el versículo 9 dice: ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto dando la idea, hermanos, de que las mujeres no vistieran para llamar la atención. ¿Sí? Lo que decía el hermano Horacio la clase pasada, para parar el tráfico. Dice en el 2.9: también deseo que las mujeres vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni que usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Esta es la versión del lenguaje sencillo. Aquí se entiende un poco mejor. Dice: también deseo que las mujeres vistan con decencia. Es el mismo versículo 9 de la Reina Valera, más que la versión del lenguaje sencillo. Dice que no llame la atención. Ese es el punto principal de lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo, con peinados exagerados, ¿sí? Ni poniéndose ropa muy cara, ni que usen costosas joyas de oro y adornos de perlas. ¿Por qué? Porque eso llama la atención, ¿sí? Normalmente, hermanos, a veces lo costoso es señal de vanidad, a veces cae dentro de la soberbia, cae dentro de llamarles la atención, cae dentro de la presunción, ¿verdad? Fíjense lo que dice Isaías 3, 16, 24, en cuanto como las mujeres en el Antiguo Testamento, en los tiempos del pueblo de Israel, cómo estaban vistiendo. Isaías 3, 16 al 24. Si alguien lo tiene, hermanos, me puede ayudar a leerlos. Isaías capítulo 3, 16 al 24. Esto es del juicio que está dictando Dios contra el pueblo de Israel. ¿Si alguien lo tiene, hermanos? Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensombrecen y andan con cuello hendido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, oh Señor, caerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes.
las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los collieres de las narices. Eso era lo que pasaba dentro del pueblo de Israel, hermanos. Así estaban las mujeres. Dicen que andaban con ojos con cuello erguido, señal de orgullo, señal de vanidad. Dicen que andaban con ojos desvergonzados y que cuando caminan van como danzando, ¿sí? A veces hay mujeres así, que van caminando y van como bailando, ¿verdad? El juicio que lanza Dios sobre ese pueblo iba a ser feo, y pasó de esa manera. Realmente fueron esclavizados y todo eso les fue quitado a las mujeres. Debemos de tomar algo así como una figura, como un ejemplo para nosotros, que nosotros debemos de atender más, hermanos, lo espiritual. Debemos de atender más a las cosas espirituales. Al contrario, hermanos, la mujer de Dios debe tender a la caridad y a la piedad antes que la vanidad y el orgullo. Y es lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 2 y 6. Ahora vaya a la primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículos 2 al 6. Si alguien lo tiene, hermanos, me puede ayudar a leerlo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ajá. Gracias, hermano. Ahí está lo que dice Pedro, y es lo que decía el hermano Pío. O sea, no puedo yo decir al hermano Horacio que el hábito no hace el monje, sino que debe de haber cordura entre las dos cosas. Debemos de vestirnos bien y debemos de tener un comportamiento como el que dice Pedro. Un comportamiento dice que debe de ser casto. Casto significa estar limpio, estar puro. Debe de ser respetuosa. Esto es con temor a Dios. Nuestro atavío no debe ser exagerado, ni ostentoso, ni demasiado adornado. Esto con un sentido de materialismo, de carnalidad, de sensualidad, es decir, preocupándonos más por el exterior que por el interior. Entonces, eso es lo que dice Pedro. La exageración y la ostentosidad, el lujo, es sinónimo de falta de espiritualidad. Eso es lo que dice la Biblia del lenguaje sencillo. Algo más entendible, dice, no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Esa es la versión, hermanos, del lenguaje de la Biblia, del lenguaje sencillo. La verdadera, hermanos, la verdadera belleza es la que agrada a Dios en el interior. Lo voy a ir más rápido, hermanos, para poder terminar. El intento del corazón de la mujer, es decir, las mujeres deben tener un pensamiento puro, limpio, adorando con un espíritu o una actitud afable. Que es afable, que es pacífica, que es humilde, que es apacible, que es quieta, y eso es de gran precio delante de Dios. Es decir, una mujer con este corazón es algo muy valioso para Dios, es algo que Dios aprecia mucho y cuida, es algo que denota a través de su atavío su corazón. Por eso el subtítulo de esta clase, hermanos, será la vestimenta como el reflejo del cristiano, ¿sí? De un cristiano maduro. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, fíjese lo que dice Tito acerca de las mujeres grandes dentro de la iglesia. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ¿sí? Esa es una de las razones principales porque en este caso las mujeres deben de estar bien vestidas dentro del servicio a Dios. Dice: reverentes en su porte, no calumniadoras, esclavas del vino, maestras del bien. Dice: y enseñen a las mujeres jóvenes
a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas de sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hermanos. ¿Sí? Esa es una de las razones principales por la cual la mujer de Dios en esos tiempos debe seguir esta conducta o estos mandamientos o estos consejos hacia la vestimenta. ¿Sí? Como conclusión, hermanos, ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos estado hablando? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Hermano Mario? Sí, hermanos, a veces el cristiano quiere adoptar las modas del mundo, pero nosotros no seguimos al mundo, sino seguimos a Cristo. Como conclusión, hermanos, hemos visto primero la importancia de la vestimenta para el cristiano y que verdaderamente nos importa a Dios, que a Dios le importa la vestimenta. Desde el principio de los tiempos, donde no solamente Él la creó, el ejemplo y la solemnidad, hermanos, que vimos con que vistió Dios a sus sacerdotes levíticos, nos debe de dar una idea, un ejemplo también de la actitud que nosotros debemos de tener al vestir. Y los mandamientos que tenemos de Dios para hoy en día, que deben de ser congruentes en nuestro vestir, santos por dentro y por fuera. ¿Sí? La santidad se debe demostrar en todo nuestro ser. La vestimenta, hermanos, abarca sin duda estas tres eras, desde la era patriarcal, la era mosaica y ahora la era cristiana. Y si nos vamos a lo que sigue, también, mirad lo que dice Apocalipsis 3:5, de una manera simbólica, ya terminada esta era cristiana, hermanos, dice: el que venciere, esto en el marco del mensaje a la iglesia de Sardis, dice: el que venciera será vestido de vestiduras blancas, señal de santidad, de pureza, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, si nos damos cuenta, el vestido es importante, desde el principio hasta el fin y hasta la eternidad, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas? Bien, hermanos. Si no es así, esperamos que tengamos la humildad para acatar los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, y estamos realmente como Dios quiere. Estos temas son importantes dentro de la iglesia, hermanos, porque a veces pensamos que la vestimenta no es importante para el cristiano, y créanme, es muy importante para nuestro Dios, y es algo que Dios también ve. Si no hay nada más, hermanos, gracias por escucharme, que el Señor les bendiga.